vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este 16 de junio del 2026. Qué placer y qué bendición es poder juntarnos para escuchar la palabra de Dios y compartir estas semillas de verdad que el Señor está poniendo en nuestros corazones. En este día vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 5 y el versículo 16. Y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta. Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Betlehem y en todos sus términos, de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. La historia de los magos se relata básicamente en tiempo de Navidad. Pero la historia de las pasiones humanas, la historia del ser humano, está en prácticamente todas sus facetas a través de la palabra de Dios. Hemos estado en este tiempo manejando el tema del enojo. Y en esta ocasión proseguimos con el tema, utilizando como ejemplo a Herodes, un rey. Muchas veces el enojo que sentimos y que expresamos viene a través de cadenas generacionales, cosas que se han ido amontonando porque las heredamos en cuanto a conducta, pensamiento, enfoque, modo de ser se refiere. Y tenemos aquí a Herodes. Alguna otra ocasión mencionamos el hecho de que Herodes en realidad era idumeo, en otras palabras, no era estrictamente judío. Por lo tanto, el hecho de que fuera rey, puesto por Roma en este caso, lo hacía doblemente sensible al problema. No era legítimamente rey de los judíos, porque el rey legítimo hubiera sido lógicamente Jesús. Él es, fue, será. Pero no era descendiente de la casa de David de ninguna manera. Era un idumeo. Ni siquiera descendiente de Jacob, sino descendiente de Esaú. Y obviamente Esaú a lo largo de los siglos ha transmitido su odio original a los hijos, los nietos y hasta la fecha. El odio acumulado es un odio que se convierte en un hábito inconsciente. El odio acumulado es una cosa que daña no solo en la superficie, sino en todos los ámbitos del camino. El odio acumulado, deseamos en alguna otra ocasión, acaba por hundirse en el congelamiento de lo que no se va, pero que emite los reflejos de su ser mismo. El enojo acaba por ser un ser dentro de nosotros. No me estoy refiriendo al hecho de que se convierta en un ente distinto al nuestro. Puede llegar a ser que algo más también llegue, pero acaba por formar parte de la gente que lo acepta como parte de sí mismo. Analizando un poco esta situación en relación con Herodes y haciendo un breve repaso de lo que hemos visto anteriormente,
Hemos visto que cuando el enojo se sumerge al subconsciente, empieza por lo que pudiéramos llamar un lenguaje congelado, un lenguaje amable. Desde que llegaron los magos para ver a Herodes, preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, venimos a adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, dice, se turbó y toda Jerusalén con él. Qué interesante que toda Jerusalén con él. Vinieron los príncipes de los sacerdotes, los escribas del pueblo, la gente más importante. Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Respondieron los magos, respondieron los sacerdotes y los escribas que era en Belén de Judea. Entonces él llamó a los magos en secreto. Entendió de ellos, les preguntó diligentemente cuándo había aparecido la estrella, y los volvió a regresar a Belén diciendo, vayan para allá, pregunten con diligencia por el niño. Después que lo encuentren, vengan a decírmelo, para que yo también vaya y lo adore. Estaba, por supuesto, turbado, intensamente turbado, y sin duda alguna enojado por el peligro de perder el trono que sentía que era suyo, le correspondía. Nos detenemos aquí un momento para pensar. ¿Qué es lo que nos hace enojar con tanta frecuencia? Sino, otra vez, el no conseguir lo que queremos, o la pérdida de algo, o alguien a quien no queremos perder y perdemos de una manera que no nos agrada. Y se presenta esta emoción del enojo. Cuando podemos hacer algo al respecto, lo hacemos, o no lo hacemos. Pero cuando no hacemos nada, y a veces también cuando lo hacemos, el enojo va convirtiéndose en una fuerza que se sumerge cada vez más. En este caso, vemos claramente la primer manifestación del enojo congelado. El lenguaje amable, el lenguaje dulce, el lenguaje hipócrita. El lenguaje que esconde la verdadera intención y el verdadero sentimiento. El lenguaje que oculta lo que en realidad piensa, lo que en realidad siente. Busquen al niño con toda diligencia, para que yo también vaya y le adore. Estoy dispuesto a ceder el lugar a quien le corresponde. Yo voy a aceptarlo, por supuesto que sí. A veces el enojo nos hace precisamente así, hipócritas, falsos, y dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener lo que buscamos, y lo que obtenemos es únicamente algo que a veces nos hace enojar más. ¿Cuál es la intención? Lograr algo cuyo intento ocultamos de alguna manera. Se fueron los magos, y sabemos el resto de la historia. Como quiera que sea, adoraron al niño, pero una revelación de Dios en sueños les hizo entender que no volvieran a ver a Herodes y que se regresaran a su tierra por otro camino. Viene por otra parte el ángel para avisarle a José que debe irse a Egipto y llevarse al niño y a su madre, porque Herodes, dice, buscará al niño para matarlo. José se llevó a la familia, a la real familia, a la regia familia, a la santa familia, a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Pero qué pasa con Herodes? Entonces Herodes, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho. Podemos imaginarlo. Se enojó mucho cuando se vio burlado de los magos. No hay uno solo de nosotros que no sepa lo que es el haber recibido la burla, no la burla expresada necesariamente con palabras, pero la burla expresada mediante el engaño. Se nos dice una cosa y se hace otra. Se nos promete algo que no se nos cumple. Se nos hace esperar en algo que nos hace confiar y resulta que no fue cierto. Y de repente nos sentimos burlados, como este. El segundo paso en la expresión del enojo, cuando no tiene salida, es lo que podríamos llamar un lenguaje corporal. Hay personas que sufren dolores de cabeza de manera continua. Entiendo
Que también hay motivos físicos para los dolores de cabeza, por supuesto que sí. Pero cuando hemos tenido algún disgusto fuerte, o el disgusto es continuo, uno pudiera insertar aquí el tema del miedo. El miedo inconsciente, que a la larga no es otra cosa que una forma de enojo diferente. En algún futuro tal vez pudiéramos hablar del asunto. El enojo como miedo, o el miedo como enojo. Pero empieza a manifestarse a través de diferentes síntomas físicos. Dolores de cabeza, anorexia, bulimia. Estas enfermedades, porque llegan a serlo, incluso físicas, tienen su raigambre en un enojo interno que no se expresa como tal, pero que está presente. ¿Cuántas ocasiones hay gente que duerme continuamente? Se duermen aun cuando están hablando. Cierran los ojos con cualquier pretexto. Por regla general dicen estar cansados. Hay quienes son más, lo diremos entre comillas, espirituales. Pretenden estar orando, cuando en realidad no es otra cosa que el enojo que surge sin que se den cuenta de que es enojo. Una molestia interna que se manifiesta a través de un sueño excesivo. Duermen todo el tiempo, duermen siempre. Sueños profundos de los que no puede despertarlo. A veces ni siquiera, me contaba algo, ni siquiera el llanto fuerte o el grito fuerte de algún hijo en necesidad. Un pequeño que no puede alcanzar a la madre para decirle, te necesito. O alguien que trata de llamar al padre para decirle, escúchame. Demasiado sueño para prestar atención. Y en el fondo de todo, no es otra cosa que enojo. La colitis o las úlceras, los males del hígado, la presión alta, la continua necesidad de moverse de un lado para otro, siempre inquietos, siempre sentándose o levantándose o saliendo, y no es otra cosa que lo mismo. No estoy negando las situaciones circunstanciales, los momentos en los cuales suceden cosas, tampoco la situación de enfermedades que vienen por alimentación inadecuada o por otros motivos así. No niego esa parte, pero hay mucha gente físicamente enferma por el enojo profundo que les come el corazón y no se dan cuenta de que ese enojo se manifiesta como tristeza. Y a lo mejor tienen razón para la tristeza que viene de un enojo profundo por el desengaño, por la desilusión, por la falta de algo que importa mucho y no se obtiene. Y vienen enfermedades que dañan y llegan a destruir la vida entera de la persona. Pudiéramos llamarle lenguaje corporal. El cuerpo no soporta la fuerza interna del enojo que lo destruye y se expresa de esta manera. Grita diciendo, basta, ya. Seguimos con Herodes. Entonces, el próximo paso ya no fue solamente el disimulo de un lenguaje dulzón, amable, cortés, que trataba de ocultar lo que de veras sentía. Ya no solamente la molestia de la burla, pero el enojo profundo manifestado en acciones. Estas acciones no son solamente una acción literal, violenta, física. Se presentan de otras maneras. Por ejemplo, ¿qué del hipocondríaco? Siempre tiene algo que le duele, siempre está enfermo de una nueva cosa. Si alguien menciona que le duele la cabeza, pues también le duele la cabeza con frecuencia. Si alguien dice que tal vez esté enfermo del corazón, dice que con toda seguridad siente la misma cosa. Muchas veces el narcisismo y el enojo profundo caminan juntos, aunque no parezca.
En otras ocasiones se manifiesta, por ejemplo, tantos muchachos que se van a las drogas y al alcohol. Y no solo muchachos, pero gente. La verdad de las cosas es que son gente profundamente enojada. Gente que se enojó desde el principio. ¿Por qué? Uno tendría que preguntarse en dónde se inició la cadena del enojo. En tantos muchachos que se van a la calle y se matan a sí mismos a través de lo que hacen con su cuerpo y con su mente. Nada sino el enojo profundo de situaciones que no han podido controlar o que no han querido controlar. Porque sienten que de esta manera pueden vengarse y pueden hacer sufrir a quienes efectivamente hacen sufrir. Las drogas. ¿Qué del Don Juan? O pudiéramos decir, aunque no existe ninguna literatura de este tipo, Doña Juana, el Don Juan, o en ese mismo sentido, ella. El hombre o la mujer que están siempre de conquista, pero siempre que logran algo lastiman y abandonan. Él, una conquista tras otra, y en cuanto logra el enamoramiento de aquella a quien corteja, se olvida y se va a buscar un nuevo amor. O ella, que es exactamente la misma cosa. Conquista con la dulzura de las palabras, las acciones, las sonrisas. Y cuando ya tiene a su presa, ¿qué hace con ellos? A lo mejor decide coquetear con otro muchacho o con otro hombre. Y cuando el novio, el pretendiente o el esposo le reclaman, era para probarte, para que te des cuenta de que no me valoras lo suficiente, por ejemplo. O cuando simplemente le dice, lo que pasa contigo es que yo también he notado que tú eres así, aunque no sea cierto. O cuando se enojan por ningún motivo. Y no es otra cosa que una expresión de enojo profundo. Cuando alguien encuentra a una persona así y solo es una relación inicial, yo diría, ten cuidado. Porque el patrón del noviazgo se convierte en el patrón del matrimonio. Ten cuidado. Es una persona cuyo enojo profundo la hace buscar la manera de vengarse. ¿Vengarse de quién? Podría ser del padre o de la madre. Podría ser vengarse de cualquier figura femenina o masculina en el pasado que hizo daño. Y de manera inconsciente, porque el enojo ya se sumergió, se vengan en cualquiera que tienen cerca. Malo cuando la persona cercana no sabe cómo defenderse. Puede haber nobleza, puede haber amor, puede haber otras razones por las cuales no se defienden, pero también en ellos empieza a acumularse el enojo cada vez más profundo, hasta que llega el momento en que el enojo brota, y entonces de diferentes maneras. El enojo que llega a ese extremo. En otras ocasiones, simplemente cuando la persona llega a esta situación, ya no hay manera de controlar el próximo descenso, que es la ansiedad. De la ansiedad hablaremos en la próxima semana, si Dios permite. ¿Pero qué es la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento que impide la paz, y el que no tiene paz no puede darla tampoco. No pueden estar quietos, ni en el trabajo ni en la casa, o se envuelven en el trabajo de tal manera que se convierten en una especie de adictos. Y todo por no ir a Jesús, el único que puede sacarle el enojo de lo más profundo del corazón. Él es tu respuesta. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de
quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas